Hola a todos, mi grupo y yo les vamos a hablar acerca de cómo la psicología, que tuvo sus raíces en Europa, comenzó a desarrollarse en Estados Unidos, para así dar paso a dos grandes escuelas, que es el estructuralismo y el funcionalismo. También vamos a hablar acerca de cómo medían las capacidades humanas. Comencemos. Primero vamos a hablar sobre el origen de las escuelas psicológicas en Estados Unidos. Aunque la psicología surgió como una disciplina independiente de la Alemania, con figuras como Wundt, fue en Estados Unidos donde tomó una nueva dirección a principios del siglo XX. Así es como nacieron dos primeras escuelas psicológicas. Aquí está el estructuralismo y el funcionalismo. Bueno, principalmente el estructuralismo, impulsado por Titchener, busca entender la mente descomponiéndola en sus elementos más simples, como sensaciones, imágenes y pensamientos. En cambio, el funcionalismo, se ajustó al espíritu práctico y utilitarista de la sociedad estadounidense tras la Guerra Civil. En lugar de analizar los componentes de la mente, los funcionalistas, que fue inspirados por Darwin y también por William James, que también vamos a hablar más adelante, se preguntaban para qué sirven los procesos mentales, es decir, cuál es su función en la adaptación del individuo al entorno. Ahora vamos con el funcionalismo y el darwinismo social. El funcionalismo tomó muchas ideas de la teoría de evolución de Darwin, especialmente con el concepto de la adaptación, pero en Estados Unidos tuvo más impacto una versión sociológica de esta idea. Esta fue desarrollada por Herbert Spencer, que él tuvo esta frase de la supervivencia del más apto. Entonces, en Estados Unidos, a principios del siglo XX, que fue marcada por el liberalismo económico y la competencia, estas ideas se encajaron perfectamente a lo que él decía. Entonces aquí decía que la vida se la veía como una lucha donde solo los más aptos triunfan. Pero Spencer malinterpretó a Darwin, porque Darwin describía cómo funciona la naturaleza. En cambio, Spencer transformó la teoría en una ideología que decía cómo debería ser la sociedad. Además, Spencer creía que la evolución tenía una dirección ascendente, de seres inferiores a superiores. Esto fue algo más de Lamarck que de Darwin. Ahora vamos con William James y el pragmatismo. Él fue una figura central en el nacimiento del funcionalismo, aunque se consideraba más filósofo que psicólogo. James era pragmático. Esto quiere decir que él creía que una idea es verdadera si resulta útil creer en ella, más que si puede comprobarse científicamente. Por eso no le interesaba tanto la experimentación del laboratorio, como a los estructuralistas, sino la utilidad práctica de los procesos mentales. Por otra parte, definió la conciencia como un flujo continuo de pensamientos, emociones y percepciones, que no puede dividirse en partes sin perder su sentido. Esta idea fue una crítica directa al estructuralismo, que buscaba analizar la mente en elementos aislados. Otros aportes de William James. Tenemos a los hábitos, que decía que estos son adaptativos porque automatizan conductas y liberan atención para otras tareas más importantes. Por otro lado, tenemos las emociones. Junto a Carl Lane, propuso la teoría James Lane, que dice que primero ocurre la reacción corporal, por ejemplo llorar, y después sentimos la emoción, por ejemplo la tristeza, pero no al revés. Otras curiosidades tenemos que James creía en el espiritismo y participó en sesiones como mediums, lo que generó críticas entre sus colegas. Por otro lado, Stanley Hall usó la confusión entre lo psíquico y lo psicológico para conseguir dinero para su revista, aunque luego usó ese espacio para desenmascarar fraudes paranormales. La institucionalización de la psicología. La psicología en Estados Unidos se organiza como disciplina gracias a Grave Stanley Hall, quien fundó APA, American Psychology Association, el American Journal of Psychology, y fue el primer rector de la Universidad de Clare. Hall organiza las conferencias de Freud en Estados Unidos y viene a impulsar lo que es el psicoanálisis. Su enfoque fue principalmente evolutivo, bajo la teoría de la recapitulación biológica que planteaba que el desarrollo individual repite el desarrollo de la especie. Utilizó cuestionarios como metodología de investigación y destacó la importancia de la adolescencia y la vejez como etapas claves del desarrollo. Sus ideas pedagógicas promovían la curiosidad y la experimentación frente a la memorización rígida. El estructuralismo americano, liderado por Edward Titchener, discípulo de Wundt, estableció una escuela psicológica centrada en la estructura de la conciencia. Comparaba la psicología estructural como anatomía, entender sus partes
antes de su función. Usaba la introspección como método principal, pero de forma distinta a Wundt, más detallada retrospectivamente y entrenada. Estableció 3 elementos de la conciencia: la sensación, base de la percepción; imágenes, base del pensamiento; afectos, base de la emoción limitada y agradable y desagradable. Fue criticado por su escaso enfoque práctico, lo que contribuyó al predominio posterior del funcionamiento y luego del conductismo. Su escuela fue menos influyente debido al aislamiento del respectivo de la comunidad psicológica y al limitante alcanzado de... Voy a hablar sobre la victoria del funcionalismo. A veces en la historia de las ideas no gana la teoría más compleja, sino la más útil. Y eso fue lo que pasó con el funcionalismo. El estructuralismo quería estudiar la mente como que si fuera un rompecabezas, pieza por pieza, sensación por sensación, pero era una psicología encerrada en un laboratorio, no salía a la vida real. En cambio, el funcionalismo dijo: espere. Y si en lugar de mirar solo cómo es la mente, vemos para qué sirve, y esa simple pregunta cambió todo. El funcionalismo se preocupó por entender cómo pensamos, cómo sentimos y actuamos, en función de adaptarnos al entorno. No buscaba definir la mente, sino comprender su utilidad en la escuela, en el trabajo, en la vida diaria. Eso hizo que esta forma de psicología creciera fuera del aula, que se aplicara en industrias, en la educación, en la clínica, mientras el estructuralismo se debatía en cómo definir una emoción. El funcionalismo ya estaba preguntándose cómo ayudar a una persona que la está viviendo. Por eso se dice que ganó. El funcionalismo ganó, no porque destruyera al estructuralismo, sino porque superó sus límites. El funcionalismo triunfó porque supo mirar más allá del laboratorio, porque entendió que la psicología no es el conocimiento, es acción, y aunque con el tiempo dejó de ser una escuela, su espíritu vive en casi todas las formas de psicología moderna. Al final ganó quien supo preguntarse no solo qué es la mente, sino para qué sirve. Gracias. Las medidas de las capacidades humanas. Un cambio en la psicología en el siglo XX. A comienzos del siglo XX, la psicología se encontró en un reto para sobrevivir como ciencia. Debía volverse útil en la sociedad. Hasta entonces los laboratorios psicológicos daban su trabajo muy pocos profesionales, pero con la llegada de la educación obligatoria, especialmente en países como Estados Unidos, surgió una enorme necesidad de psicólogos que pudieran evaluar a estudiantes de diferentes orígenes. Muchos de ellos con dificultades o con condiciones que antes no se atendían. Al mismo tiempo, el ejército, como también las empresas, necesitaban herramientas para seleccionar y clasificar personas de forma objetiva. Así nace una psicología centrada de las diferentes individualidades. Se deja a un lado el adulto promedio para investigar por qué las personas no son iguales. El gran debate, herencia o ambiente. Este nuevo interés por medir las capacidades trajo un nuevo dilema. ¿Nacemos con nuestras habilidades o las aprendemos en el ambiente? Esta pregunta conecta con la clásica discusión entre racionalismo y empirismo. Algunos pensaban que la inteligencia o el talento eran hereditarios, otros que dependen de la educación y de las oportunidades. Uno de los personajes claves en este proceso fue Francis Galton, un científico británico del siglo XIX, que fue primo de Charles Darwin, y se interesó profundamente cómo las diferencias humanas podrían tener un origen genético. Algunos datos de Galton fue que descubrió la anticiclones en la meteorología, fue pionero en demostrar que las huellas dactilares son únicas y lo propuso a la policía. Estudió que el oído humano se pierde con el paso del tiempo, pero su mayor fue introducir el concepto de la correlación estadística que usamos hoy en día para entender la relación entre dos variables. Galton se obsesionó con la idea de que la inteligencia era hereditaria, que en su libro de
El genio hereditario de 1869 argumentó que las personas exitosas venían de familias también exitosas y lo llevó más lejos. Hizo estudios con gemelos, especialmente con criados de crianza separada, y encontró que eran muy similares en las capacidades mentales. Esto fue una de las primeras bases que hoy conocemos como genética del comportamiento. Galton también propuso una idea un poco cuestionable y polémica. Propuso que la eugenesis pensaba que la sociedad debía incentivar a las personas más inteligentes a tener hijos y que las personas que no eran tan inteligentes no deberían tenerlos. A esto lo llamó eugenesis positiva y negativa. Además sostenía que las mujeres eran intelectualmente inferiores a los hombres y que las personas negras eran menos inteligentes que las blancas. Aunque estas ideas hoy en día son racistas y machistas, en su época eran tristemente muy comunes. James McQueen Kells fue un discípulo que quiso medir todo. Fue un psicólogo estadounidense que estudió con Wundt en Alemania. Quedó fascinado con el trabajo de Galton y su objetivo fue medir cualquier capacidad mental posible, ya fuera física o mental. Usaba instrumentos de laboratorio para medir fuerza de la mano con un dinamómetro, tiempo de relación a sonidos, sensibilidad del dolor y hasta para poder nombrar color. Pero aquí ocurrió algo importante. Las pruebas no se relacionaban entre sí. Por ejemplo, una persona podía tener un buen tiempo de relación, pero no significara que fuera una persona fuerte o buena en las tareas escolares. Además, estas pruebas no predecían un rendimiento académico. Todo esto mostró que no eran buenos métodos para medir la inteligencia en general y marcó un fracaso en la posibilidad de poder medir la mente. Galton también hizo diferentes experimentos curiosos. Uno de estos fue porque trató de medir todo estadísticamente, evaluó la belleza de las mujeres de diferentes ciudades británicas. Según él, las más bellas están en Londres y menos en Albergen. Quiso probar si rezar por la reina alargaba tu vida y encontró que los monarcas vivían menos que los nobles comunes. Incluso propuso que las misas se celebraran en domingos alternos para medir si el rezo influía en la prosperidad del país. Podemos concluir que la psicología de principios del siglo XX trató de medir científicamente las capacidades humanas y aunque cometió muchos errores, también sentó las bases en la psicometría actual. Gracias a Galton y Carter se desarrollaron técnicas estadísticas y debates fundamentales que siguen vigentes hoy, como ¿cómo podríamos medir la inteligencia? ¿Qué papel juega la genética y el ambiente? ¿Y hasta qué punto podemos usar estos datos para tomar decisiones justas sobre las personas? Por último tenemos la aparición de los test de inteligencia. Los primeros test mentales fueron de Cattell, pero estos no predecían bien el rendimiento escolar. Por otro lado, Ebbinghaus propuso tareas más escolares para medir la fatiga. Ahora tenemos a Alfred Binet. Creó en 1905 el primer test de inteligencia junto a Simon para detectar alumnos con dificultades de aprendizaje y también introdujo el concepto de la edad mental. Binet no era innatista, veía la inteligencia como capacidad de adaptación. Tenemos a Terman, que en Estados Unidos adaptó el test creando el Stanford Binet y propuso el cociente intelectual, el CI. Creía que la inteligencia era hereditaria. También Terman hizo un estudio con niños superdotados que eran los termitas, que mostró un éxito académico y profesional, aunque era un grupo socialmente privilegiado. Los test también se usaron en el ejército, que eran los Yerkes, y en migraciones, los Goddard, aunque en este último caso con fuertes sesgos culturales y sociales. Como conclusiones en este último capítulo de la medida de las capacidades mentales, tenemos que para medir la inteligencia se amplió el campo de la psicología y fue útil en la educación, el trabajo y otros ámbitos. Pero surgieron los problemas que no hay una definición clara de la inteligencia, se discute si es una sola capacidad o varias, existe el viejo debate entre innatismo, que es la inteligencia heredada, y el ambientalismo, que es la influencia del entorno. También se subestimaron las influencias culturales, lo que generó errores e injusticias en los test aplicados a personas de distintas culturas. Espero les haya gustado nuestro video. Muchas gracias.